Este nuevo mes vamos a tener una nueva serie de predicaciones basadas en el libro de Eclesiastés. ¿Alguien ha escuchado el libro de Eclesiastés alguna vez? ¿Lo ha leído? Sí, por ahí tenemos algunos, muy bien, y los que no, ¿qué leen entonces? El primer sermón de esta serie de predicaciones de Eclesiastés, esperemos que venga Jorgito. Me dice que es jugo de uva. Yo le digo, ¿es jugo o vino? Jugo, dice. Por esta vez le paso. Gracias. Él sabe que le digo por molestarle. Y el primer mensaje de esta serie de predicaciones titula ¿cuál es el sentido de la vida? Yo no sé si usted muchas veces se ha hecho esta pregunta: ¿para qué estoy aquí? Yo no sé si usted alguna vez en su trayectoria de vida, en los años que lleva de vida, se ha preguntado ¿para qué Dios me tiene aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Yo no sé cuántas veces ha habido esas preguntas sobre nuestra existencia, sobre si Dios me tiene aquí solo para ser un ama de casa, eso es todo lo que Dios tiene para mi vida, o Dios solo me tienes aquí para trabajar y nada más. Ese es el sentido de la vida, ese es el propósito de la vida. O de paso, Dios me tienes aquí para no hacer nada, para pasar durmiendo todo el día, ese es el propósito de la vida. Tal vez son muchas preguntas que podemos hacernos sobre el significado de la vida, sobre lo que en verdad quiere Dios hacer en nuestra vida. Pero cuando vamos al libro de Eclesiastés, encontramos cosas, encontramos principios importantes, pero también vemos a Salomón, quien es el escritor de este libro. Cuando escribe Eclesiastés, Salomón ya no es un muchacho, ya no es un joven, no es un adolescente. Cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, ya es un viejo, ya es un anciano, es un hombre que ha vivido años, es alguien que habla desde la experiencia, desde la sabiduría humana. Y ese es el enfoque de Eclesiastés. Y Salomón se hace estas cuestiones, estas preguntas de la vida. ¿Cómo puedo encontrar el sentido a la vida? ¿Cómo encuentro el propósito en la vida? Desde una perspectiva alejada de Dios. Y es lo que la humanidad hace. ¿Cómo poder encontrar sentido si vivo lejos de Dios? Y Salomón se hace estas cuestiones y se pregunta, y él mismo trata de responderse y encontrar las respuestas a todos estos sinsentidos de la vida. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. ¿Tienen ahí en sus Biblias? Amén. Muy bien. Miren lo que dice: vanidad de vanidades, dice el maestro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabe usted qué significa vanidad? Dice que vanidad es algo absurdo, es algo sin sentido y es algo inservible. En otras palabras, Salomón está diciendo: absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Sin sentido, todo es sin sentido. Este es un hebreísmo que se ocupa mucho en el Antiguo Testamento. Usted ha escuchado Rey de Reyes, ¿no? Señor de señores. Cuando Salomón dice vanidad de vanidades, está dando un énfasis a que en verdad la vida carece de sentido. Las cosas que podemos hacer carecen de sentido, no tiene sentido. Salomón se da cuenta de qué sirve hacer tantas cosas si al final el sabio como el necio van a la misma tumba. Si al final el rico y el pobre van al mismo hueco. ¿Sí o no? Hasta ahí Salomón entiende perfecto lo que es la vida. Vanidad de vanidades, sin sentido, sin propósito, todo es vanidad. Continuamos la lectura en el versículo 3 hasta el versículo 11. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol. Afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar gira el viento y de nuevo vuelve a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se llena. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas cansan más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir: mira, esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron.
Nadie se acuerda de las generaciones anteriores, como nadie se acordará de las últimas. Cierre sus ojos un momento ahí. Amado Dios, te damos gracias. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios, por entender el sentido de la vida. Muchas veces caminamos sin propósito, Señor. Vivimos por vivir. Trabajamos por trabajar. Tenemos familias por tener, sin sentido, sin propósito. Y la vida se ha vuelto un sinsentido. Pero hoy oramos, Señor, para que tu palabra pueda profundizar en nuestros corazones y podamos salir de este lugar entendiendo, Dios, que tú quieres traer vida abundante, una vida con sentido y propósito a cada uno de nuestros corazones. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Salomón empieza estudiando desde la sabiduría humana. Y Salomón se da cuenta, dice, ¿para qué sirve tanto trabajar? Y yo les pregunto, ¿para qué sirve trabajar tanto? ¿Para qué? Para comprar la casa que queremos, ¿no es cierto? Para tener el carro que queremos, pero también para endeudarnos. Salomón dice, ¿para qué sirve tanto trabajar? ¿Por qué se afana tanto el hombre? Si al final del día todo lo que podamos hacer no sirve para nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todas estas cuestiones de la vida nos deben llevar a profundizar en nuestra fe y a entender, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida? Porque si Salomón dice que todo lo que hacemos es absurdo, que no hay sentido en la vida, lejos de Dios, por más que nos esforcemos, por más que trabajemos, por más que queramos hacer tantas cosas, lejos de Dios, no tiene sentido todo lo que hacemos. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que lleva años, que puede tener bienes, puede tener propiedades, puede tener plata, pero siempre hay un hueco en el corazón que no puede llenar nadie. Siempre dice al final del día, algo me falta, algo siento que me falta dentro de mí. A pesar de todo el esfuerzo y el progreso que pueda tener el hombre, la vida misma parece ser una monotonía. Parece que ya tenemos un horario establecido todos los días del año y todos los días de nuestra vida, ¿no? Parece que eso nunca cambiara. Y ahí es cuando uno recuerda, ¿no? Cómo extraño la niñez para no tener que tener esas responsabilidades de adulto, porque la vida vuelve a ser una monotonía. Y Salomón dice, generación va, pero generación también viene. Y ya nadie se acuerda de los que fueron. Todos se olvidan de los que fueron. Un día vamos a llorar por los muertos, pero al siguiente día ya no los vamos a recordar. Generación va, generación viene. Salomón dice, todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se sacia. El ser humano es lo mismo. El ser humano trata de tener tantas cosas de la vida: profesión, materialismo, economía, bienes materiales, ciencia, conocimiento, parejas, un esposo, familia, pero nunca nos saciamos. ¿Se ha escuchado ese dicho que dice, el que más tiene, más quiere? Y parece que es una realidad, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, ay Señor, solo permíteme comprar este carrito viejito. Compra el carrito viejito, pero luego dice, ay Señor, no, necesito el otro más nuevo, más grande, porque ya ese me hace falta. Y se vuelve todo un círculo en la vida del ser humano, a tal punto que desconocemos cuál es el sentido de la vida y el propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar. Yo creo que Dios tiene planes mucho más altos que tener un trabajo de 8 a 5 y terminar nuestra rutina, ir a la casa aburridos, cansados, patear al perro, patear al gato y acostarnos a dormir. Pero eso se ha vuelto un círculo en el que estamos viviendo. Entonces Salomón dice, generación va, generación viene, todos los ríos van al mar, el mar nunca se sacia, pero del mar de nuevo vuelven a desprender todos los ríos y vuelve a cumplir un ciclo, vuelve a hacerse un ciclo. Nadie se acuerda de las generaciones anteriores, como nadie se va a acordar de las generaciones que preceden. Y es normal, hermanos, es normal. La creación sigue su ciclo. Hoy estamos, mañana estarán otros,
Pero el verdadero sentido de la vida se encuentra en la restauración que Jesús hizo a la humanidad. El verdadero sentido de la vida está cuando yo entiendo que Dios es lo más importante en mi vida. Veamos qué dice Juan capítulo 10, versículo 10. Vayan al Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Algunos tal vez sepan de memoria. Juan 10, 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero ¿qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan en abundancia. Encontrar sentido a la vida es precisamente encontrar a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando encontramos a Jesús, encontramos el sentido de la vida. Entonces ya el trabajo no se vuelve una esclavitud, porque Él dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. ¿Cuántos de nosotros no amanecemos enojados por ir a trabajar? Levante su mano. ¿Cuántos han ido enojados al trabajo? ¿Sí o no? A veces vamos, qué pereza irme a trabajar. ¿Cuántos no amanecen aburridos por ir a clases? Otra vez madrugar a ver a ese profesor, qué pereza, qué aburrido. Se vuelve un ciclo, ¿no? Una monotonía. Y esa no es la de Shakira, ¿no? Esa es la monotonía de la vida. Pero ¿sabe qué es lo interesante entender? Que cuando encontramos a Jesús en nuestras vidas, cuando tenemos una relación fuerte con el Señor, entonces el trabajo no es una rutina más, sino es una bendición, y aprendo a disfrutar de todo lo que hago. Cuando estoy trabajando doy gracias a Dios, porque hay miles que no tienen trabajo, pero usted tiene un empleo. Entonces aprendo a ver la vida desde otra perspectiva, con sentido común. Decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que tú me das. Ya la vida no se vuelve un círculo del cual no podemos salir. Jesús vino a dar sentido a nuestras vidas. Por eso Él dice que cuando aceptamos a Jesús, la Biblia dice que somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, pero hoy el Señor nos da una nueva vida para poder vivir, pero con sentido. Por eso Él vino a darnos vida, pero vida en abundancia, vida con sentido, vida con propósito. Si nos sentáramos aquí a escuchar la vida de cada uno de ustedes y preguntarles cuál es su propósito, estoy casi seguro que más de uno diría: no sé. Si les preguntamos qué es lo que Dios tiene para tu vida, desconozco, ni idea qué es lo que Dios querrá. Porque a veces nuestra vida se ha vuelto una monotonía y no encontramos el propósito, el sentido de vivir. ¿Por qué hay tanta gente que se quita la vida? Porque no encuentra el sentido de vivir. Porque trató de encontrar el sentido de su vida en un hombre o en una mujer. Y cuando el hombre se va o la mujer se va, entonces me muero porque perdí el sentido de mi vida. Buscamos el sentido de la vida en lugares equivocados. Trabajamos tanto porque decimos: es que si yo tengo ese carro o esa casa o me voy de viaje a tal país, voy a ser el hombre más feliz del mundo, más dichoso del mundo. Se va de viaje, regresa de viaje, se acuesta a dormir y sigue hueco, sin sentido, sin propósito y sin plata. Porque el sentido de la vida no es lo que podemos tener. El sentido de la vida es a quién tenemos en nuestro corazón. Versículo 13, miremos lo que dice Eclesiastés. Volvemos a Eclesiastés 1, versículo 13. Mire lo que dice Salomón: y me dediqué de lleno a explorar e investigar. Otras versiones dicen inquirir. Esa palabra me gusta, porque inquirir es aprender a escarbar hasta lo más profundo y llegar al punto de donde suceden las cosas. Y Salomón, siendo un hombre ya viejo, recuerde aquí, Salomón es un hombre viejo, es un anciano, dice: me dediqué todos los años de mi vida a explorar, a investigar, a inquirir, a saber las cuestiones de la vida. Pasé todos los años de mi vida preguntándome qué propósito hay, cuál es el sentido de vivir. Tal vez hoy muchos aquí tienen años de vida y aún no encuentran el propósito por el cual están viviendo.
Salomón dice, me senté, me puse a explorar, a investigar, a inquirir con sabiduría humana. Esa no es sabiduría de Dios, con sabiduría humana, todo cuanto se hace bajo el cielo. Salomón quería entender, porque Salomón llega a las conclusiones: tanto el sabio como el necio mueren, tanto el rico como el pobre mueren. Sabiduría humana. Salomón estaba tratando de entender la vida con sabiduría humana, de acuerdo a experiencias, a su razonamiento, a su lógica. Y lo peor que podemos hacer es tratar de entender la vida conforme a sabiduría humana o pensamientos humanos, conforme a nuestro razonamiento, conforme a nuestras experiencias. Pero hay algo más que sucede en este versículo 13, en signos de exclamación. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarla con ella. Pareciera que Dios fuera malo al poner en nosotros esa necesidad de querer encontrar el sentido a la vida. Salomón dice, me dediqué años de mi vida, soy un viejo y he pasado investigando sobre la vida, pero llegué a la conclusión de que ha sido Dios quien ha puesto esta necesidad en el corazón del ser humano de encontrarle sentido a la vida. Entonces, ¿dónde debemos buscar el sentido a la vida? En Dios. No es en las cosas, en el materialismo. Pero las filosofías nuevas nos dicen eso, que mientras más cosas tengo, soy feliz, soy dichoso. Y miramos motivadores en internet, en televisión, en TikTok, los que usen esas plataformas. Miramos motivadores, ¿no?, que nos dicen: trabaja por tus sueños, cómprate el carro que anhelas, trabaja tanto. Y parece que ese fuera el sentido de la vida. Trabajar tanto para comprar lo que tengo, pero al fin y al cabo sigo siendo vacío, porque ha sido Dios quien ha puesto esta necesidad en el corazón del ser humano. ¿Cuántos han preparado un pastel con esos moldes de figuras? ¿Alguien ha preparado alguna vez? O por lo menos ha visto esos moldes de figuras. Nosotros teníamos uno de un oso. ¿Y el molde para qué es? Para que el pastel salga con la figura del molde. Entonces quiero ocupar este ejemplo, porque Dios ha puesto el molde de Él en nuestro corazón. Si el pastel si el molde es la figura de un oso, ¿yo de ese molde podré sacar un león? No tiene sentido, ¿no? ¿Yo de ese molde de oso podré hacer un pastel redondo o cuadrado? De ninguna manera. Dios ha puesto en nosotros el molde de Él para que solo Él pueda llenar el molde que hay en nuestro corazón. Pero nosotros queremos llenar el molde de Dios con una casa nueva. Nosotros queremos llenar el molde de Dios con un masterado, con un doctorado, con un PhD. Nosotros queremos llenar el molde de Dios teniendo al mejor novio, a la mejor novia, o a la persona que yo creo que es la idónea para mí. Quiero llenar el molde de Dios, teniendo una familia, porque ahí me voy a sentir realizado. No, vas a dañarte tú y vas a dañar a tu familia. El molde que Dios ha puesto en nuestro corazón solo puede ser llenado por Él. No hay otra manera de llenar ese molde. Todo lo que hagas termina siendo lo que dice Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Absurdo tratar de llenar con plata el molde que Dios ha puesto en mi corazón. Es tonto tratar de llenar con personas el molde que solo Dios puede llenar. Pero no termina ahí la búsqueda de Salomón. Salomón hace lo que muchos seres humanos hacemos. No encuentro en la sabiduría humana el sentido de la vida. Entonces voy a dedicarme a explorar en los placeres de la vida, si es que encuentro sentido. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Miren lo que Salomón vuelve a decir sin preguntarse el mismo. Me dije entonces: vamos pues, haré la prueba con los placeres. ¿Y qué se iba a dar Salomón? La gran vida. Como muchos de nosotros decimos: no, chulla vida. Hay que comer, lo vivido y lo comido nos llevamos. Son frases que dice la gente, no. Chulla vida, lo comido y lo vivido nos llevamos. Y Salomón dice: bueno, me voy a dar la gran vida. Pero vuelve a ser en signos de exclamación: pero aún esto resultó ser absurdo, vanidad,
inservible, sin sentido. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Salomón dice: quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Uno de los primeros placeres que Salomón quiso experimentar es entregarse al vino. Una micheladita, un whisky, un vodka. No perdí el conocimiento, dice Salomón, seguía bajo mis conciencia de sabiduría, pero me dediqué a tomar, me dediqué a celebrar con los amigos, me dediqué a compartir en las fiestas, me iba a las discotecas que me invitaban, dice Salomón. Iba a zapatear el huyayay ahí en las discotecas. Ya compré la entrada para la Diabla, decía Salomón, esa discoteca que hay, no famosa aquí en Ibarra. Salomón dice: quise probar con los placeres de la vida, porque con la sabiduría humana no encontré sentido. Entonces voy a ver los placeres de la vida, qué provocan, si me dan un sentido de por qué estoy aquí. Quise hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, él reconoce, no, yo sabía que estaba haciendo mal, pero quería encontrar el sentido de la vida, seguía siendo un necio, hasta ver qué de bueno le encuentre el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Esto es importante. Salomón dice: me entregué a los placeres, me entregué al vino. Quería entender si esto da sentido a la vida, al ser humano, en los poquitos días que vivimos. Algunos vivirán 20, 30, 50, 70 años, 80, cada vez que pasa un cumpleaños. Yo nunca había sentido esto. Cuando cumplí 20 años, para mí cumplir un año no me afectaba, de verdad que no me afectaba. Yo decía: 21, estoy jovencito. Pero ahora que ya tengo 31, digo, ya este año cumplo 32. Y a veces voy a jugar fútbol con muchachos de 15, 16 y veo que me quieren ganar corriendo. Bueno, ya me ganan, ¿no? Y yo me pongo, digo, ya estoy viejo, ya no avanzo a correr. Y justo hoy le decía a mi esposa ya de una manera seria, digo: Nancita, yo necesito hacer ejercicio, porque veo que muchachitos de 18 ya me van llevando, yo tengo que ir atrás de ellos, ya casi cogiéndoles del hombro para que me ayuden a correr. Y son contados los días de vida que tenemos, así como son contados los años que estamos llenos de energía. ¿Sí o no? Porque es normal del ser humano, hermano. Usted podrá ser el hombre más atlético. Yo una vez vi un estado de Jonathan ahí con esa, ¿cómo se llama ese del gimnasio? Ese redondo, pesa es, ¿no? Una pesa, ¿no es cierto? Los que se ponen en la barra. Pesa, ¿no? Veo a Jonathan ahí haciendo ejercicio, así. Digo, ¿qué viste? Ese Jonathan ha sido fuerte. Y yo digo, no sé si yo avance. Digo, pero así como Jonathan es ejercitado y yo estoy medio gordito, los dos vamos a morir algún día, por más que se ejercite. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Salomón entiende eso. Dice: el hombre puede disfrutar placeres, puede vivir como quiere, pero al fin y al cabo todos vamos al mismo hueco. Porque él está viendo desde una perspectiva natural, no desde la luz de la eternidad. No está entendiendo desde la luz de la eternidad. Él está viviendo como vive cualquier hombre insensato, cualquier mujer insensata. Así está viviendo Salomón. Y continúa diciendo, versículo 4: realicé grandes obras, dice Salomón, me construí casas, no solo una, se hizo muchas mansiones. Salomón construyó casas. ¿Cuántas veces, hermanos, gastamos años de nuestra vida edificando una casa? ¿Cuántas veces no hemos pasado de sol a sol sacrificando hasta nuestra relación con Dios, hasta dando todo lo de nosotros a un bien, sacrificando a Dios por encima de todas las cosas para construir una casa? Recuerde, Salomón en esta etapa está dedicado a los placeres. Dice: me construí casas, planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, en donde planté toda clase de árboles frutales. Entonces Salomón dice: bueno, yo mismo quise producir mis frutos. Me construí casas, planté viñedos, planté árboles, yo mismo cosechaba, yo mismo sembraba. Hizo todos los placeres que la gente anhelaría tener. Todo lo que él quiso lo hizo. También me construí aljibes
para irrigar los muchos árboles que crecían. Un sistema que regaba todos los árboles que tenía Salomón. Él dice, compré esclavos y esclavas, tuve criados. Salomón dice, me di la gran vida, literal. Construí casas, tenía empleados que me llevaban la comidita. El día de ayer, el sábado, fue un día tan cansado para nosotros. Y yo le decía a mi esposa, le dije una frase, ¿cómo será ser rico y tener una empleada que le digas, tráigame la comida por favor? Porque tenía una pereza de levantarme hasta para hacer la comida. Digo, ¿cómo será? No debe ser bonito. No sé a los que les ha pasado y tienen esa experiencia, contarán cómo es por lo menos para saber. Pero Salomón dice, compré esclavos y esclavas, tuve criados, tuve vacas, tuve ovejas, tuve mucho más que todos los que me precedieron en Jerusalén. En otras palabras, Salomón era el hombre más rico que había. Amontonó todo y cuanto pudo. Versículo 8, lo que muchos queremos hacer. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. Salomón tuvo los mejores cantores, las mejores orquestas tocaban para Salomón. Se deleitaba en la música. Tuve cantores y cantoras. Disfruté de los deleites del hombre. Formé mi propio harén. No tuvo una mujer Salomón, ¿no? Tuvo un harén de mujeres. Pero aún ahí no encontró sentido a la vida. ¿Se ha visto por qué a veces hay personas que cambian de pareja constantemente para tratar de encontrar sentido en su vida? Pero recuerde que Dios puso el molde de Él en nosotros. Y puedo construir casas, pero esa casa nos llena el molde de Dios. Puedo dedicarme al vino, pero eso nos llena el molde de Dios. Puedo plantar mis propios árboles, cosechar mis propios frutos, sembrar, pero eso nos llena el molde de Dios en mi corazón. Salomón dice, disfruté de todos los deleites. Tuve un harén de mujeres. ¿Se imaginan tantas suegras, Salomón? Complicado, ¿no? ¿Cómo haría? Por algo era el hombre más sabio, creo yo. Versículo 9. Salomón dice, me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. Versículo 10. No negué a mis ojos ningún deseo. Salomón era los que iban a la plaza de shopping y decía, ay, esa comida quiero. No miraba el precio, presta esa comida acá. Salomón no era como nosotros que vamos y eso quiero. Ah, no, ya no me gusta, no, mejor vamos de acá. No, ese de acá me gusta más. Él no negó a sus ojos ningún privilegio. Le gustaban unas zapatillas, esas quiero. Uno tiene que esperar la promoción, ¿no? De que compren dos, paga el tercero. Compra dos, lleva el tercero gratis. Yo dije a dos amigos, compren ustedes las dos y yo me llevo el tercero, pero no quisieron. Entonces ya no pude comprar las zapatillas. Bueno, yo quería llevármelas gratis, pero no quisieron. Pero él dice en el versículo 10, no negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. En otras palabras, todo lo que quise, tuve. Todo lo que anhelé, tuve. De lo que me dio ganas, comí. De lo que quise hacer, lo hice. No me privé de nada. De nada se privó. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Pero él vuelve a decir, pero solo saqué eso. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era vanidad, absurdo, inservible. Todo eso es un correr tras el viento. Usted puede pensar cómo será estar corriendo atrás del viento, como loco nomás. Usted mientras está corriendo el viento ya está atrás suyo de nuevo, como loco. Salomón dice, todo la sabiduría humana con la que intenté descifrar la vida, los placeres a los que me entregué sin privarme de nada, terminó siendo absurdo, un correr tras el viento. Y no hay provecho bajo el sol. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos,
No vivimos nuestra vida tratando de lograr cosas, de alcanzar cosas. No está mal, no digo que está mal. Pero si el Señor no es el centro de nuestras vidas, si Dios no está llenando el molde que hay en nuestro corazón, usted podrá construir su casa y va a seguir con el mismo sinsentido de la vida. Usted podrá ser el mejor profesional, tener una pared llenita de títulos, pero seguirá sin el sentido de la vida. ¿Y en qué concluye Salomón? Salomón concluye que es tonto, es insensato tratar de entender la vida solo a base de nuestras experiencias, de nuestro razonamiento, de nuestras observaciones. La conclusión de Salomón es esa: es insensato entender la vida por mi experiencia, por mi razonamiento o por lo que yo observo. Yo necesito entender la vida a la manera del Dios de la vida, del Creador. Ahí entiendo el sentido de la vida. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12. La última parte de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Y Salomón llega a este punto y dice: en fin, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. El propósito de la vida, el sentido de la vida, encontrar significado a lo que hacemos, es encontrar que Dios es el molde que necesita mi corazón. Tener temor a Dios y obedecer sus mandamientos. Es todo. Es todo lo que necesitamos saber. Esa es la conclusión de Salomón. Probé sabiduría humana haciendo tantas cosas. Me dediqué a todos los placeres habidos o por haber, pero me di cuenta que nada llena el molde de Dios. Solo el temer a Él y el obedecer sus mandamientos. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido sin sentido en la vida. ¿Cuántas veces usted ha vivido por vivir? Mi abuelita decía: a veces viven porque el aire es gratis. No sé a cuántos de ustedes les dijeron eso, ¿no? Las abuelitas decían dicho. A mí siempre me decían dichos mis abuelitas. Por eso a veces digo algunos que todavía me acuerdo, que me decían un montón, pero a veces no le ponía mucha atención. Pero a veces vivimos porque el aire es gratis. Vivimos por vivir. Trabajamos por trabajar. Tenemos nuestra familia por tener. Educamos a nuestros hijos por educar. No hay un sentido de vida. Pero cuando el Señor llena el molde que Él puso en tu corazón, dice Salomón: no, penosa tarea Dios nos ha puesto. Saber que Él mismo es el molde que necesitamos para estar satisfechos en nuestra vida. Él es el molde. Cuando tú tienes a Él, encuentras el sentido de vivir. Y por eso hoy quiero animarte, quiero desafiarte a que puedas encontrar el sentido de la vida a través de la luz de la palabra de Dios, a través del Señor en tu corazón. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Es todo lo que necesitas saber. Pues Dios juzgará, versículo 14, toda obra, buena o mala, o aún la realizada en secreto. Lo que nadie ve, Dios sí ve. Lo que tú piensas que a tu esposo o a tu esposa les haces tonto porque no te ven, pues Dios sí, Él sí ve. Él sí ve. Puedes venir a la iglesia, pero Él sabe lo que estás haciendo. Él conoce. Él sabe lo que hay en tu vida. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hoy estás pensando. Él sabe que ya tienes hambre también. Él sabe. Él sabe. Solo quiero animarte, hermano, a que tomes cada una de estas enseñanzas de Eclesiastés para responder las interrogantes que tenemos en nuestra vida. Permite que Dios sea llenando el molde de tu corazón, para que seas pleno, para que seas dichoso. En verdad que no hay nada más lindo que saber que Dios está contigo y que estás en los planes y propósitos de Dios. Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas saber, es todo lo que debes hacer. Quiero invitarte a que te pongas de pie.